Bien, señores, como todas las semanas, estamos aquí con ustedes en Actualidad Preventiva, Arnaldo Sánchez Brugal y Andrés Terrero, para compartir con ustedes algunos temas o algunas reflexiones relacionadas con estos temas de prevención en sentido general. Prevención en la vida, prevención en tu accionar, de todo. Vamos a hablar de muchas cosas. ¿Cómo estás, Arnaldo? Bien, Andrés, una vez más aquí para compartir estos temas con nuestros seguidores. Arnaldo, en el periódico El Día salió hace unos días un tema donde nos coloca a nosotros como República Dominicana dentro de los tops, vamos a decir así, en el tema del narcotráfico internacional. ¿Y por qué? Porque hace una reflexión sobre Junior Cápsula, que es el señor que vivió aquí por 10 años o más, Figueroa Costa, Figueroa, y el señor, el abusador, que es César Peralta. Dice que son de los del Caribe los narcotraficantes más fuertes que hay. Ambos están presos. Ambos vivieron en República Dominicana, uno de origen de aquí, uno puertorriqueño que se hizo pasar aquí por los diferentes nombres. Todos recordamos que fue extraditado. No fue extraditado, él se fue. Se fugó, lo agarraron en Puerto Rico. Exacto, se fugó de aquí, se había fugado de Puerto Rico ya porque había sido condenado a 109 años y entonces aquí usó una identidad, 2 identidades falsas o 3, y entonces está en Puerto Rico ya ambos acusados. Ahí se habla de toda la cantidad de drogas, de kilos que fueron transportados desde hace muchos años por ambos. Y inclusive lo ligan inclusive con el Chapo Guzmán. Lo comparan con el Chapo. Lo comparan con el Chapo. Cuéntame algo sobre eso. Sí, mira, eso fue una publicación que salió en el Día sobre un estudio que hizo Inside Crime. Inside Crime, según estuve viendo, es una ONG que se dedica a analizar temas de seguridad nacional en el Caribe y Latinoamérica. Entonces, en esa publicación, que me voy a permitir buscarla, sí. para que la leamos y podamos hablar con propiedad. Ellos señalan que César el Abusador, como Junior Cápsula, que es de Figueroa Agosto, se habían convertido en los narcotraficantes más grandes del Caribe. Y entonces también señala, que yo no sabía, que ya Junior Cápsula había cumplido condena en Estados Unidos, que en el 2020, creo que dice aquí, ya había sido liberado. Mira lo que dice: José David Figueroa Agosto, Junior Cápsula, y César Emilio Peralta, el Abusador, se encuentran entre los capos más influyentes del Caribe, que contribuyeron a una forma a la actual dinámica del narcotráfico en la región, ambos con el común denominador de contar con unas sólidas conexiones con otros narcotraficantes y funcionarios de gobierno. Mira, no ha sido un secreto para el país, ¿verdad?, que estos dos grandes capos tenían su protección, sus conexiones, su protección dentro de lo que era la estructura del poder. Bueno, incluso se daban nombres, se señalaban que César Peralta tenía mucha vinculación con personas muy ligadas al gobierno, ¿verdad?, y que eso era lo que lo protegía. Incluso se llegó a decir que su fuga, porque también César Peralta, igual que Figueroa Agosto, sale del país, se fuga del país, es capturado en Colombia, fue precisamente apoyada, ¿verdad?, por esa estructura de poder con la que él contaba. Siempre se dijo, no estamos afirmando que haya sido así, ni vamos a decir qué estructura de poder estaba, sino que eso era lo que en el rumor público se señalaba. Entonces, este estudio también señala que incluso César el Abusador, estando preso, subió de categoría dentro de lo que era el cartel al que él pertenecía. Y en el estudio también se habla de la forma en que él operaba. Por ejemplo, venía la droga desde Colombia
y a través de otro que era su lugarteniente, que era Toño Leña. Toño Leña entonces en lancha rápida la introducía a Puerto Rico, y de Puerto Rico entonces ya entraba a Estados Unidos. Toño Leña es una figura también emblemática, entiendo yo, ha sido apresado varias veces. Está preso también fuera. Yo creo que vuelve, está otra vez preso, había sido apresado, extraditado, había vuelto y entonces otra vez creo que cayó otra vez preso en otros de los operativos que se han hecho. Entonces, pero lo importante de esto no es tanto si había que fuesen o no fuesen, ¿verdad?, esa figura tan preponderante, sino cómo nuestro país, por ser una isla del Caribe, por su céntrica, geográficamente, su posición geográfica, siempre ha beneficiado, siempre la ha puesto en ese centro, en ese tipo de riesgo para este tipo de actividad del narcotráfico. Yo recuerdo que se puede analizar distintos informes de inteligencia y se ve eso, que es República Dominicana, ¿verdad?, por su posición geográfica, es destinataria de ese tipo de riesgo, o sea, posee ese riesgo de ser utilizada como puente para por su cercanía a Estados Unidos, su cercanía a Puerto Rico, para el tráfico ilícito de drogas. Y con el tiempo, el modus operandi de estas redes, porque anteriormente venía la droga y la droga se iba y tú cobrabas. Quedaba muy poco aquí. Se quedaba muy poco, pero dado a que ya se comenzaban a incautar cargamentos y ese tipo de cosas, como una forma de asegurarse, ¿verdad?, de que no fuese a haber una delación, muchas veces ya eso se paga en especie. Entonces, parte de esa droga que se queda en el país, y eso es lo que ha aumentado también lo que es el microtráfico en la República Dominicana. Pero hay una cosa, Arnaldo, nosotros lo que procuramos es crear conciencia clara a la gente, y no nos importan los nombres de la persona, ¿verdad? No nos importan los nombres, pero sí vemos la forma en cómo se hacen las cosas. La República Dominicana, y nosotros somos partícipes de esto, vivimos constantemente tratando de que este tipo de situaciones no ocurran, ¿verdad? De que el tema del delito de lavado de dinero no ocurra o se minimice. Hacemos todos los esfuerzos y hacemos capacitación y hacemos un programa de televisión y vamos a las universidades a dar charlas y todo esto. Y ahí se supone unas autoridades competentes que están en la lucha contra ese delito. Sin embargo, por ejemplo, el caso del señor dominicano, que está en el informe que habla el periódico El Día, habla de la forma en cómo él lavaba el dinero. Fíjate, no habla ni siquiera, bueno, este señor es un narcotraficante, pero mira, el dinero puede ser sucio, pero para tratar de limpiarlo hay que lavarlo. Ese es el proceso. Entonces nos dice que él tenía muchos negocios en la República Dominicana, muchos negocios de venta de bebidas alcohólicas, y que esos negocios era el vehículo que usaba para lavar el dinero. Ahora bien, muchos de esos vehículos, Arnaldo, y tú tendrás, o sea, investigaron, muchos de esos negocios no eran propiedad de él. O sea, eso es lo que dicen. Lo que dicen es eso. Dicen que no, que bueno, o yo al dueño le doy un dinero, mira, toma esto, vamos a hacer un contrato, pero no se hace el contrato. Tú eres el que está en el fronting, el negocio es mío, y hace todas tus operaciones. Esos negocios se supone que venden y facturan, y se supone que debe haber un ITEBI, y se supone que debe haber un seguimiento de todas las estructuras que hay contra el delito de ese crimen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede uno decir que eso ocurrió y que nos dimos cuenta cuando todo explotó? Mira, César el Abusador, según lo que públicamente se ha hablado, ¿verdad?, aparentemente no figuraba como propietario de ninguna de esos centros comerciales. Fíjate, hay algo ahí que hay que destacar, que todo este tipo de negocios que él tenía, o que conformaban parte de la red, para no decir que eran propiedad de él,
son negocios donde hay un intensivo uso de efectivo, que es un poco, que es lo que normalmente se busca, ¿verdad? Y más que tú tienes ese dinero en efectivo y le permite con mucha facilidad a ese tipo de negocio introducir ese dinero y hacer una mezcla. Cuando analizamos el caso, se da una mezcla entre, se da lo que se conoce como la mezcla, que con negocios que producen dinero lícito, también se introduce dinero ilícito, porque yo podría estar con la venta normal que hago de mis clientes que fueron, me consumieron y me pagaron y está produciendo, o sea, no es una compañía de fachada, porque sí está funcionando la compañía, pero podría estar también utilizando esa compañía para el dinero producto del tráfico ilícito de droga, introducirlo al sistema financiero, alegando que es producto de esa compañía y de esas ventas. Entonces, primero, si en realidad él no figuraba como propietario, le corresponde al Ministerio Público demostrar la vinculación que tenía César el abusador con ese tipo de negocios. Y yo siempre me sentaba y cuando discutíamos los casos así, hablando con personas, yo siempre me sentaba y le decía, bueno, pero es que el Ministerio Público aquí va a tener que utilizar un poco de inteligencia, porque si bien es cierto que no hay tal vez documentación que pruebe que él sea el propietario, documentación societaria, se podría tal vez ver la presencia de este señor en el negocio. Era presente en el negocio, daba instrucciones. ¿Qué dicen los empleados? ¿Cuál era la función de esta persona ahí? ¿Qué vínculo existe entre el administrador o la persona que figura como propietario y César el abusador? ¿Cómo se puede vincular financieramente en eso? El negocio se supone que tiene una venta diaria y que tiene un inventario. ¿Corresponde esa venta con el inventario que se tiene? Ese era el tipo de análisis o el tipo de análisis que deben estar siendo, o que se supone que se hubiese hecho si esa persona hubiese sido sometida en la justicia de la República Dominicana. Recuerda que ya no va a ser juzgado en la República Dominicana. Porque él se fue. Porque él se fue y fue apresado en Colombia y de Colombia lo extraditaron a Estados Unidos, o estaba en un proceso de extradición hacia Estados Unidos. Pero, Arnaldo, habían ciudadanos dominicanos apresados aquí, que estaban vinculados como cosocios o propietarios. O vinculados a la red. Exacto. Entonces, con ese análisis que tú dices, vamos a verificar, por ejemplo, inventarios, o sea, tú dices compras, inventarios, ventas, ¿verdad? Si el abusador entraba dinero a ese negocio, de alguna forma lo entraba, ¿verdad que sí? Claro. Era como para cambiarlo, ¿verdad? Bueno, pues dame efectivo y todo esto, pero ya se supone que... O simplemente ese dinero lo hago aparentar como si fuese venta del negocio. Por eso es que hay que ver esa venta corresponde con el inventario existente. Sí. O no. Entonces, ¿qué pasó primero con esas personas que fueron apresados, que eran locales, que yo vi que después algunos, no, mira, ese ya no tiene participación o tal cual cosa? Y que si se hizo la investigación del tema de los inventarios. Bueno, esa parte le corresponde al Ministerio Público. Después no te sé decir, no me acuerdo, o sea, no le di seguimiento, no le he dado seguimiento, así hubo una acusación final, creo que sí que hubo una acusación, y qué contenido tenía ese expediente al momento de la acusación. Eso sería bueno, podríamos en alguno de los programas invitar a alguien del Ministerio Público, ¿verdad? Que nos ayude con eso y nos explique esos procesos, cómo lo hacen. Eso de manera general no tenemos que hablar de un caso en específico, sino cómo se instrumentan estos casos y cómo ellos podrían, cómo utilizan las distintas herramientas que la misma ley da, como hemos venido hablando aquí de la unidad de análisis financiero. Pero precisamente sin hablar en particular, sino a lo general, Arnaldo, o sea, ¿qué mensaje nosotros le podemos dar a los empresarios de ese tipo de negocios y de otros que son fáciles, o sea, son piezas fáciles para que una persona que tenga dinero ilícito trate de convertirlo en lícito? ¿Qué le podemos decir a la gente? Porque se supone que todo el que tenía el negocio conocía lo que estaba pasando. Porque nadie viene de que, vino Terrero y me dio 10 millones de pesos, que me dijo de que toma, y hazte de cuenta que eso fue entró, ¿verdad? O sea, además siempre eso tiene un costo, ¿verdad? Entonces se supone entonces que le pagaron a la persona X cantidad de dinero, que lógicamente
es muy difícil de probar. Pero ¿qué le podemos decir a la gente? El experto Arnaldo, ¿qué le puede decir, mis señores? Esto, puede pasar esto, ¿qué ustedes pueden hacer? Mira, este tipo de negocios no son sujetos obligados. Primero. Eso es lo primero. O sea que, en principio, no tienen todo lo que es una política de prevención de lavado de activos implementada. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces el delincuente precisamente se aprovecha de situaciones financieras que pudiese estar pasando algún tipo de negocio donde ellos puedan ese dinero ilícito invertirlo en ese negocio, supuestamente como inyección de capital para poder sacar ese negocio hacia adelante. O pon tú que no esté pasando una situación financiera, sino que va a ser simplemente el negocio. Dice, mira, yo quiero ser accionista tuyo, pero yo no, quiero compartir contigo, yo te voy a aportar. Pero no es accionista. Bueno, en este caso no era accionista, sí. pero como te estoy explicando en este proceso, cómo que normalmente es así. Entonces, ya yo invierto el dinero y tengo unas acciones y eso me va a retornar un beneficio. Estoy lavando ese dinero sucio, ahí está la colocación, está la estratificación, que es cuando cambia el dinero por las acciones, y está también la justificación, que tan pronto ese dinero comienza a generarme beneficio, es principalmente porque yo soy accionista. Sí. Entonces, la recomendación, bueno, cuando usted se va a asociar con alguien, debe estar claro con quién se está asociando, ¿no? Nadie da nada por tu linda cara. Siempre hay que preguntarse qué hay detrás de esto, quién es esta persona, qué busca. En realidad yo necesito esta inversión o yo necesito asociarme con esta persona. ¿A qué se dedica esta persona que se quiera asociar conmigo? Porque tarde o temprano, si hay una situación ilícita, usted se va a ver afectado de manera reputacional siempre, y cuidado si también puede tener algún tipo de consecuencia legal por complicidad. Sí, penal y además también económica. Penal y económica, porque ese negocio, pon tú que se libre de que demuestre que él no tenía conocimiento y que se libre de cualquier acusación penal. Pero ese negocio va a desaparecer. Sí. Y la inversión se va. Y la inversión se va. Sí, se va. Entonces, hay que hacer su análisis de riesgo y hay que hacer su debida diligencia, aunque uno no sea sujeto obligado. O sea, porque lógicamente es un buen consejo para decirle, oye, pero si tú no tienes esta visión, tú estás cayendo en cualquier riesgo, cualquiera. Pero yo creo que la gente que hace eso, Arnaldo, sabe que no es lo correcto. Yo pienso que no es inocencia. Ahí entonces vienen las complicidades. Pero lógicamente hay que decirle a la gente, señores, aunque ustedes crean que esto es una complicidad y lo están haciendo y lo saben, no, yo me voy a arriesgar. El riesgo cuesta mucho. Porque cada día más se supone que debe ser más fuerte la lucha. Pero además la gente sabe que las personas también flaquean. Entonces el que te va a revisar, también tú lo puedes sobornar. Y entonces tú evitas una fiscalización. Como hizo este señor de Estados Unidos, que tenía una pirámide grandísima ahí. Madoff. Y a lo mismo de la Security Exchange Commission que iban, lo compraba. O le decía cualquier cosa. La película está ahí. Y se supone que la película es un reflejo de lo que pasó. O sea, imagínate tú que tú te vas y dejas tu documento ahí y entonces viene él a revisar lo que tú estás haciendo. Como inspector. El maletín. Mira, lo están buscando. Vamos a revisar. Y entonces, la copia, pídesela a aquel. Y ese señor va a hacer una copia adicional para usted. ¿Entiendes? Todas esas cosas. O sea, son acciones que la gente puede ver pensando en que su negocio puede fracasar en un momento determinado. No pensando en la bonanza. ¿Verdad? Sí, es como tú dices, o sea, todo es corrompible. Todo es corrompible, o sea, siempre existe no hay riesgo cero, siempre existe ese riesgo. Lo que tenemos que, entonces también debe existir lo que es la supervisión y el seguimiento a ese trabajo que se hace de auditoría o de control que se haga. Tú tuviste conocimiento, trabajaste en lo que era el caso de Baninter, y parte de lo que tú dices se dice que era así que operaba, o sea que iban los inspectores de la superintendencia de banco, iban, y cuando comenzaban a hacer preguntas recibían una llamada, váyanse de ahí.
salga. Y entonces, ¿quién controla al controlador? Vamos a decir, Sí. aunque no existe, ¿quién controla a la autoridad al que tiene la competencia? Bien, vamos a hacer la primera pausa y regresamos, pero recordándole primero a la gente que recuerden de suscribirse a nuestro canal Actualidad Preventiva y darle la campanita para que reciban las notificaciones. Pausamos.